Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que propicia Librería Internacional en el marco de la Feria Internacional del Libro Virtual 2020. Este año una modalidad un poco particular a otros, eh, pero bueno, felices también porque tenemos un alcance muchísimo más amplio que el que suponía la presencialidad a veces, y el día de hoy tenemos dos invitados que conozco, que admiro y que van a hablar bastante sobre literatura. Y bueno, en este caso le va a tocar a Eric Benavides, estudiante de antropología y filología, gran lector. Le va a tocar conversar con Fabián Coto Chávez, ya alguien bastante conocido aquí en la casa, autor de libros como El País de la Certeza, Largo Dios sin Carta, Días de Proletarización y su última novela, El Conejo de la Quebrada. Fabián también conduce varios programas de radio, escribe crónica, actualmente se encuentra preparando un par de libros que bueno, espero por ahí que hagan la cuña, modestia aparte, que van a salir en la casa de mi encino. Entonces podemos aprovechar para dar un poco ahí de qué van. Y bueno, sin más, yo los dejo por acá para que conversen. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Eric, Fabián, por aceptar estar en esta plataforma virtual de la Feria Internacional del Libro que propicia la Librería Internacional. Y sin más, los dejo por acá. Mucho gusto. Muchas gracias, Juan. Hola, Fabián, ¿cómo Gracias. estás? Hola, Eric. Gracias. Y gracias a Juan. Gracias también a la librería por este espacio y al espacio de la feria, por supuesto, ¿verdad? Un Claro, gusto. Un gusto estar yo desde Cartago y vos... no, estás acá en San José, ahora en estás San en San José. José. Sí. Okay. Y bueno, para conversar y hablar de este libro que ya un año, ¿verdad? El Conejo Ya de un la año. Quebrada. Sí, sí. Yo estuve en la presentación el año pasado, en la Feria del Libro igual. Se presentó luego en San Pedro, vi algunas publicaciones, vi que Flora Ovares escribió sobre él, Sí, Byron Salas. sí. Ha tenido buena acogida, ¿no? ¿Cómo ha sido, vos que lo sabés mejor, qué te han comentado? ¿Cuáles han sido los comentarios no académicos que has recibido del libro, de tu gente más cercana, de tus amigos, tu familia? Bueno, eso me interesa mucho, Eric, lo sabes, vos hemos hablado en otros espacios ya, en la era pre-COVID, cuando se podía juntar uno y hablar con los amigos. A mí esa parte de que los libros, ¿cómo decirlo? De que le digan algo también a las personas que no usualmente consumen libros, vamos a ponerlo en ese término, porque sí consumen, digamos, sí, a ver, es gente que está implicada también en una serie de elementos narrativos muy importantes, qué sé yo, Por cosas supuesto. elaboradísimas, maravillosas y tal, pero libros en este sentido, narrativa impresa como un libro, no tanto. Y a mí me gusta mucho cuando lo que escribo también le dice algo a esa gente. Digo, eh, lo digo desde esa perspectiva porque justamente creo que hay mucho en el libro, en El Conejo de la Quebrada y en los otros, pero especialmente en El Conejo de la Quebrada, hay mucho de eso, porque se construyó así, con cuentos, cosas que yo escuché caminando por la montaña, hablando con gente que me contaban cosas relacionadas con la naturaleza, y predominantemente, para responder ya la pregunta, lo que planteabas, creo que la reacción que más he recibido es precisamente las referencias a la naturaleza, ¿verdad? El hecho de Claro. ponerle nombre a pájaros, a árboles, a lugares, ¿verdad? Un poco por ahí. Claro, este libro está lleno de animales, de fauna y flora Cartaga, ¿no? Eh, Ahora que te hablaba bueno, de estas personas que lo han reseñado, me llamó mucho la atención sobre Byron Salas, que él nota mucho la importancia que hay del pasado en este libro, Sí. que vos
lo tratás, y es algo de lo que quiero hablarte ahorita, pero primero quería hacerte una pregunta. Voy a leer una parte de la primera página, como empieza el libro, Dale. para preguntarte sobre un tema que creo que lo hemos tratado bastante vos y yo y que es importante para vos. Vos decís al principio, estás sentado, estás viendo el paisaje y decís esto: uno se queda viendo esos potreros planitos, verdes, cuando les pega el sol después de que llueve. Ojalá tengan escobillas y churristates floreados. Es precioso, ¿verdad? Parece mentira que bajo todo eso no haya más que descomposición. No pasa de ser una batalla espantosa entre diferentes organismos y eso, nos guste o no, escapa de toda valoración ética y estética. Algo así me había dicho Fernando, un amigo microbiólogo y acuarista que conocí en los primeros años de la U, y reconozco que su observación, aún a día de hoy, constituye una verdad descarnada, hostil, que me sale al cruce cada vez que camino por el campo. Vos pones acá, ¿verdad?, esta visión primaria o del campo con la visión estética, digamos, que vos tenés como escritor, con la visión esta científica que te da tu amigo. ¿Vos crees que es función del escritor rehuir de esa verdad descarnada del discurso científico? Ah, qué interesante. Da para... Oh, está buenísimo eso. Claro. Hay una literatura que se refuerza en el discurso científico, y hay una literatura de la naturaleza justamente que se refuerza ahí, que se apoya ahí. Por ejemplo, cuando uno ve lo que hizo Alexander von Humboldt y lo que inspiró, por ejemplo, autores como Thoreau, cuyo trabajo de literatura de la naturaleza es muy escrupuloso en el sentido científico, ¿verdad? De hecho, eso le valió una disputa fuerte con Emerson, ¿verdad? Que abogaba por una visión más esteticista, ¿verdad? Que cientificista. Vos, Eric, que sos tan fan de Bertrand Russell, claro. Probablemente estarás de acuerdo con esto que él decía, cuando decía que también en la ciencia hay una belleza, ¿verdad? Un poco como esto de la belleza y la razón de la que hablaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y decía Bertrand Russell que ¿cómo se llama? Las ecuaciones tenían esa misma belleza fría del mármol, ¿no? Entonces, es cierto que de repente el discurso científico puede tener también elementos de belleza. A mí, personalmente, me interesa muchísimo aproximarme a digamos, como las caminatas en el campo, y en general la observación de la naturaleza. Me gusta esa perspectiva menos cientificista. Me gusta más contemplativa y más esteticista, por llamarlo así. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que sí hay una oposición consciente, a pesar de que me gusta, por ejemplo, este libro, El Conejo de la Quebrada. Yo se lo pasé también antes a un gran amigo, biólogo, Ignacio Arroyo, para que hiciera una lectura. Como yo no soy biólogo, como no soy científico, entonces, como si no había metido las patas, le pedí como pegarle una revisada, por favor, claro, si no dije una caballada, ¿no? Digo, también había leído algunas cosas. A mí me gusta mucho leer cosas también de ciencia, ¿no? Pero yo creo que el enfoque va más ahí por una perspectiva, digamos, vitalista, ¿verdad? Una cosa vitalista que se opone al materialismo, a la visión materialista de la naturaleza, ¿verdad? No sé si se quiere medio místico, no sé. Claro, yo veo que en el libro recoges ambas perspectivas. Por ejemplo, bueno, yo te veo oscilando entre el campo, el discurso, digámoslo así, ruralista. Por ejemplo, en los nombres que das a las flores, a los animales, están los nombres comunes, ¿verdad? Los que escuchamos de nuestros abuelos y abuelas. Y por otro lado, saltas también a los nombres científicos.
igual veo estas perspectivas opuestas entre la ruralidad y lo citadino, entre el campo y lo moderno también, ¿no? Creo que eso está ahí y creo que tenés al fin y al cabo, das preponderancia a eso que está más cerca de lo rural, el campo, la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, cuando yo era, digamos, menos viejo, por no decir más joven, cuando tenía como 20 años, a principios de los 2000, había una tendencia, y vos como antropólogo sabrás mucho más de eso que yo, Eric, había una tendencia, una serie de enfoques muy interesantes que planteaban una cierta caducidad, por llamarlo así, de esas categorías entre rural y urbano, ¿no? Y se hablaba de que en América Latina, pues, eso lo han abordado muchos autores, ¿no? Digamos, lo urbano tiene mucho de rural y lo rural tiene algo de urbano también, ¿no? Claro, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esas tensiones siguen explicándonos, por lo menos siguen funcionando desde un punto de vista analítico, tal vez no ontológico, ¿no? No ontológico, sino analíticamente la vaina sigue funcionando. Es decir, la oposición rural-urbano creo que sigue funcionando. Y bueno, vos y yo, que somos no capitalinos, de alguna u otra manera creo que lo debemos haber experimentado. A ver, yo sé, en tu caso, vos viniendo para amigas y amigos que nos escuchan, Eric es de la zona sur, bueno, de Pérez Celedón, y no solo de Pérez, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El águila. El águila de Pejivalle de Pérez Celedón. Exacto, el águila de Pejivalle. Por cierto que de Pejivalle de Pérez Celedón era también el filósofo, también aquel filósofo, este filósofo que todavía sigue dando clases, don Edgar Roy Ramírez, con quien llevé cursos de filosofía de la ciencia. También es medio paisano tuyo. Bueno, para nosotros es más evidente esa tensionalidad, si se quiere, ¿no? Por supuesto. Incluso me imagino más para vos todavía que para mí, digamos, yo no quiero decir, o sea, Cartago espiritualmente pueda que sea hasta más rural que Pérez Celedón, pero bueno, estamos a 20 kilómetros, vos estás que son 100, no, 200, ¿verdad? Como 200, no, 100 y pico kilómetros, ¿es verdad? No sé. Por ahí. Creo que tal vez el que vos estés en esa liminalidad, digamos, ¿no? Entre lo citadino y lo rural, da espacio a este discurso, ¿no? Y a estas relaciones que vos presentás acá. Puede ser, es interesante verlo así también. Yo crecí en un lugar, acá cerca donde vivo, acá por el TEC, en un lugar justo donde yo vivo ahora, esto probablemente quienes nos escuchan no me lo van a creer, pero justamente donde yo vivo ahora, acá muy cerca del tecnológico, de la entrada del TEC, yo venía a cazar con mi papá, conejos, claro, cuando era niño, o sea, en los 90s, inicios. Esto era un montón de charrales y potrerillos con zacatón y una serie de ciénegas y todas estas cosas, humedales, era un lugar de humedales, de una gran belleza incluso desde el punto de vista natural. Y eso era en mi infancia, mientras estaban los procesos de apertura comercial y nuestro país firmando tratados de libre comercio y liberalizando la importación de productos, y llegaban sodas y sneakers y gorras de equipos de baloncesto de la NBA. Bueno, pues yo, que nací en el 81, podía ir con mi papá en las noches, después de que él salía de trabajar en un banco y tal, íbamos con los perros a cazar, a corretear conejos, ¿no? No los matábamos, nunca los matamos. Que eso es un poco también algo que está en el libro, el no matar, ¿verdad? Exacto. Claro, hay toda una reflexión, ¿no? Ética y estética sobre la caza. Pero antes de eso, muy interesante esto que señalás, Fabián, sobre la relación que vos me estás dando, que está en tu infancia con la naturaleza, porque me lleva entonces a esta relación con el pasado que hay en tu libro, ¿no? Digamos, siento que en tu caso,
la relación con la naturaleza es al mismo tiempo una relación con el pasado. Por esto mismo que me decís, en el pasado vos estabas mucho más cerca de la naturaleza que ahora. Y voy a lo que dice Byron en este artículo que él publica. La importancia del pasado en tu obra, en tanto en este libro como en El País de las Certezas. Sí. Sin embargo, me parece que en El País de las Certezas hay un pasado, está más que todo tu adolescencia, ¿no? Y esta relación con la modernidad en tu adolescencia, ¿no? Sí. Aquí hay un pasado casi mítico en este otro libro, un pasado aún anterior a este. Quizás porque tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Y en un país como este, en este contexto, donde la naturaleza nos resulta tan sobrecogedora, ¿verdad? Es tremendamente sobrecogedora, ¿verdad? Yo hablaba en otro momento también sobre esta caracterización que hace Gerald Murnane en ese libro tan bello que se llama Las Llanuras, sobre estas llanuras del centro, en Australia, y también lo que habla Paul Bowles en este libro maravilloso del Sahara, de cómo, a diferencia de esos entornos naturales, nuestro entorno, nuestra naturaleza es a veces excesiva, por eso decía sobrecogedora, ¿no? Como el pasado un poco, o el pasado, ¿no? Solo que no es no resistiría, por ejemplo, la comparación con el pasado en el sentido de Bergson, ¿no? Que lo consideraba casi una catedral estática, el ámbito de seguridad, así consideraba Bergson un poco el pasado. Nuestra naturaleza, si lo pudiéramos entender también como una representación del pasado, ¿verdad? Es algo vertiginoso, ¿no? Lleno, absolutamente implicado de incertidumbre. Es casi como si no pudiéramos conocer, como si no pudiéramos recordar, o que nuestros recuerdos no resistan categorías racionales rigurosísimas, ¿no? Porque es vertiginoso, cambia. Abrís un trillo y ese trillo se viene un baldazo 3 días y ese trillo desaparece. Todo es cambiante, ¿verdad? Es una cosa... Y está en el libro esa idea de tratar de recuperar el pasado a pesar de su incertidumbre, ¿no? Claro. Vos decís en algún momento sí. Un pasado que quizás nunca fue hermoso, pero no importa, lo recordamos así. Claro, porque, ¿verdad? La belleza antigua del mundo es algo que ha estado alimentando, no solo en esta época, ¿verdad? No solo en esta época. Pensemos, por ejemplo, los criterios estéticos del Renacimiento precisamente eran esos, ¿no? La belleza antigua del mundo, ¿no? El criterio de belleza precisamente estaba en función de la antigüedad, ¿no? Digamos, de la belleza clásica, ¿no? La idea de que todo pasado fue mejor ha estado siempre. Ha estado, no siempre, pero muy a menudo, ¿verdad? Muy a menudo ha sido recuperada. Eso es interesante porque ha habido momentos en los que no, ¿verdad? Ha habido momentos en los que no, es cierto, pero creo que estamos ahora viviendo una época en la que sí, total. Eso se siente, ¿no? Es que el presente es muy feo. el presente es muy feo, entonces es comprensible que queramos echar mano del otro lado, que si yo no sé. Algo que tiene que ver también con el libro, la figura, por ejemplo, de mi abuelo Memo. Claro. Y esa generación que en un fragmento a mí me gusta llamarla esa generación de hombres y mujeres que tocaban el mundo, que hacían el mundo con las manos, ¿no? Que reparaban todo, que lo tocaban todo, ¿no? Era una cosa muy... conocían por medio de las manos. Exacto, conocían palpando. Esa fue una generación muy, muy, muy optimista, con una fe, si se quiere, a veces excesiva e ingenua en el progreso científico, ¿verdad? Era esta gente que se maravillaba no ante milagros ni ante cosas sobrenaturales, sino se maravillaban
ante la ciencia, develando los misterios del mundo, la técnica, domeñando las fuerzas de la naturaleza, esta cosa de ir a contemplar una represa, ¿verdad? Ir a contemplar y maravillarse con el funcionamiento de un motor, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuelito, que nació en 1914, maravillado por el trémolo de las guitarras eléctricas. Claro. Y entonces me decía que los Beatles eran geniales porque incorporaban eso. Un tipo que nació en el 14, ¿verdad? Era mucho más progresista que mi padre, que había nacido en el 46. Sí, ese mismo abuelito que te explicaba, ¿no? Que las luces de muerto eran fósforo. Tal cual, justamente, como en el poema de Vallejo, que yo luego leí ese poema de César Vallejo, que se llama Fosforescencia, maravilloso ese poema, por cierto, y era el mismo, yo me identifiqué con eso porque era la misma escena, ¿no? Un niño, claro, en mi caso yo no era que estaba asustado porque nunca vi luces de muerto, sino que escuchaba. Y entonces mi abuelo me contaba, no, es esto simplemente, sí, el cuerpo se descompone y sale un gas ahí que es fósforo y eso reacciona con el... Un tipo que salió de primaria nada más. Claro. ¿Ah? O sea, probablemente nunca llevó un curso de química, pero él leía, el tipo leía muchas revistas y era una generación, bueno, yo que soy tan conservador, yo esa generación me parece fabulosa, digamos. Sí. O sea, fabulosa. ¿Y qué crees vos, Fabián, que hay de la forma en que tu abuelo te narraba a vos todos estos fenómenos en la escritura del Conejo y de tus otros libros? Pero sobre todo en que hay esa relación tan estrecha con la naturaleza. Sí, ahí yo creo que también puede intervenir mi padre, que es un gran narrador oral, digamos, mi papá. Mi abuelo... Las referencias es sobre todo el tema de la épica, que pasa también en el primer libro, en el país de las certezas, exacto. Que hay un tema de una épica, una cierta epopeya, como si cuando nosotros nos ponemos, ¿verdad? Cada vez que nosotros recordamos, y es un tema que está también ampliamente estudiado, recordar es narrar, y recordar de alguna u otra forma es una especie de, digamos, cuando nosotros recordamos nuestra vida y la narramos, estamos elaborando una mitología humilde, si se me permite tal término, ¿no? Utilizando lo que decía Pablo Antonio Cuadra, ¿no? Esas epopeyas humildes, ¿no? No como Odiseo y todas estas cosas, bueno, porque no damos para tanto, ¿no? O sea, no nos alcanza para tanto. Sino como una epopeya, una épica humilde, ¿no? Entonces de ahí sí viene mucho esta cosa de ese tema de las hazañas, ¿no? Como de, qué sé yo, él me contaba una vez de que se le perdió su perro que más quería, lo amaba, lo adoraba, su perro Rayo, justo que hay un montón de similitudes curiosísimas porque así se llamaba también el perro de Vallejo. Sí. Sí, su perro Rayo. Y Rayo, que era el perro de mi abuelito, se perdió. Y él organizó con unos amigos una búsqueda de Rayo y se internaron en la montaña, por acá por Cartago, y fueron a dar cruzando. Es que no es poca cosa, tal vez ahora a alguien le puede parecer, ay, sí, se van por ahí, qué sé yo, no, o sea, digamos, cruzaron las montañas, una parte del macizo de la muerte, para llegar a Santa María de Dota, cruzando la montaña. Era una cosa brava, ¿no? Hacer eso. Sí, no, es bárbaro. O sea, ese tipo de cosas. Es, ¿no? una hazaña. Es una hazaña, tal cual. Sí. Hay dos frases en tu libro que me encantan. Una que dice, es mejor tener miedo a las cabezas de agua que a las fluctuaciones de la bolsa. Total, lo suscribo. Lo mantienes un año después. Y otra que dice... Después. En Costa Rica hay árboles más antiguos que instituciones y monumentos. Y entonces acá vemos, ¿verdad? De nuevo, esta relación, esta oposición entre la naturaleza y lo moderno, las instituciones, ¿no? Tal cual. Y creo que hay una valorización en este libro de este hombre que Láscaris llamaba el enmontañado, ¿no? El que se alejaba de los centros poblacionales para huirle justamente a las instituciones, ¿no?
quería hacer, que encontraba la dignidad en vivir por sí mismo lejos de este tipo de congregaciones o de organizaciones. Al rato, ¿no pensás vos que es esta práctica que vos narras acá de ir a cazar el conejo tiene que ver con eso, con esa intención, ¿no? De alejarse de todo esto un poco? Claro, bueno, hay una fuga. A ver, de hecho el personaje del libro, el personaje de la novela, se fuga ante una derrota. O sea, es derrotado, digamos, un tipo que como parte de todo este proceso que está experimentando nuestro país, no en este año, sino desde hace varios atrás, de destrucción de la base económica, digamos, de la estructura económica del país. Bueno, pues este tipo es uno de los tantos, ya vamos por 1,5 millones, pero bueno, en ese tiempo eran menos cuando lo escribí. Es un tipo que queda desempleado, que es en este momento probablemente una de las peores formas de derrota, ¿no? Digamos, en el capitalismo contemporáneo y, digamos, en un contexto neoliberal, digamos, quiero decir, epocalmente, ¿no? El neoliberalismo como un espíritu de época, si se me permite tal abuso, pues, que es desempleado es la peor derrota, ¿no? O de las peores derrotas. Y entonces se fuga, se enmontaña, un poco como esto de lo que habla Láscaris, de quienes se enmontañaban, estos que se enmontañaban en el costarricense, digamos, estos primeros enmontañados, ciertamente venían escapando de los rigores fiscales de la corona o de los rigores morales de la iglesia, ¿verdad? Digamos, y ahí uno se va diluyendo, ¿no? Todo, digamos, la estatidad se diluye en ese enmontañamiento, ¿no? Claro. Digamos, Es ahí, cuando el ser humano siente que las instituciones le piden, pero no le ofrecen. Bueno, tal cual, que es algo que, bueno, que ha ocurrido con muchísima frecuencia, ¿no? Que la estatidad existe como fardo, ¿no? Que existe como un fardo, te cobran, te quitan, te expolian y bueno, entonces de ahí ese sentido de fuga. No es casual tampoco que todas, a ver, es un tema medio lastre romántico también, ¿no? Es un lastre romántico y uno lo ve en Thoreau y lo ve, qué sé yo, en otros autores. Doug Peacock en este libro maravilloso de Mis años Grizzly, es un derrotado de la guerra de Vietnam, es adicto a las anfetaminas y al alcohol y huyendo de sí mismo y de sus fantasmas, se interna en las montañas para ir a convivir con los osos, ¿no? Con los osos grizzly, que son cosas serias, ¿no? Claro. Es un poco eso, ¿no? La derrota, y hay algo de fascinante en el derrotado, ¿no? Sí. Los ganadores como que no caen bien. Claro. Hasta el momento yo te hablo del libro y te hablo de vos como si esta fuera tu historia y vos me hablas del personaje. Ajá. No he hecho esa diferenciación quizá porque parece en este libro, ¿no? Que ocurre eso que ocurre en lo que se ha venido a llamar autoficción, ¿no? Que es la fusión de autor, narrador y personaje principal o protagonista. Sí, sí. ¿Cómo ves vos este concepto y cómo ves que se relacione con lo que has escrito? Y sí, ojo que hay un tema, a diferencia del primer libro del País de las Certezas o de Días de Proletarización, donde sí se menciona que el narrador, la voz narradora se llama como yo, o sea, hay un Fabián. En este no aparece Fabián nunca. No hay una sola referencia a Fabián. Claro, bueno, personas que me conocen, amigos como vos o amigas y todo, bueno, al oír que sale mi gata, que se llama Piñata, o sale mi esposa, Rebeca. Hay muchas pistas. En algún momento sí. del libro, un personaje dice, deberías tratar de inventar una historia donde nada sea cierto. Claro. La esposa del personaje
dice eso, sí, justamente dice eso. Bueno, ahí es donde me gusta, bueno, que me encanta que lo hayas planteado, porque a mí esta carambada de la autoficción y todo eso, son categorías que entiendo y son súper válidas y muy interesantes desde el punto de vista analítico y comercial. Qué sé yo, siempre cito a Matisse, el pintor, cuando llegaba y decía, cuando estoy pintando una puerta estoy haciendo un autorretrato. Uno siempre está hablando de sí mismo, ¿no? Claro. Digamos, entonces es eso. Y por supuesto que en el proceso de construcción de las ficciones se combinan memorias, recuerdos, de una perspectiva. A mí me gusta trabajar los relatos como una cosa muy plástica, ¿verdad? Como trabaja, como muy artesanal, digamos, y no artesanal en el sentido de esa categoría comercial que cuando te ponen artesanal te cobran todo más caro, sino de hacerlo como agarrar, por ejemplo, fragmentos de teorías filosóficas. Yo no soy filósofo, no soy visto mucho de ser académico y tal, pero agarrar, digamos, elementos teóricos y tal, y darles un tratamiento estético, usarlos como elementos estéticos. Bueno, un poco lo mismo con los episodios, digamos, de autobiográficos, ¿verdad? Utilizarlos ahí como un material plástico que puedes medio usar aquí, le metemos esto, le metemos tal cosa y así. A mí me gusta trabajarlo así. Muy bien, digamos una analogía podría ser esto que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De ese conocer por medio de las manos, de poner en práctica. Justo. Yo recuerdo ver a mi abuelo, eso, digamos, trabajando la madera, que él era ebanista, mi abuelo Memo. Bueno, ebanista entre otras cosas, ¿no? Estas gentes que era eso, ahí en el libro sale que era esa gente que podía reparar desde una gotera hasta un control de Nintendo, hasta un joystick de Atari, ¿verdad? Eran capaces de... Lo reparaban todo, ¿verdad? Tenían eran a ver, lo más cercano a un hombre renacentista, un humano renacentista. Es decir, tenían un conocimiento tremendo, ¿verdad? De la técnica, de la materialidad del mundo. Y bueno, eso también creo que de alguna u otra forma introduce una eticidad, hay una ética de quien trabaja así, y que es muy distinta a la ética de quienes no trabajan así, ¿no? Claro. En algún momento también hablas de la ética del pastor y y un poco eso, el artesano. Y el artesano, ¿sí? La ética del pastor y el artesano. El tema de la espera ahí es, ¿verdad? Claro. ¿Vos sentís que entonces que el escritor está más cerca de la ética del pastor o la del artesano? Tal vez si profundizas un poquito en eso. Eso está tremendo, ¿no? Digamos, y se las trae. A mí me gustaría pensar que tiene que ver más con el artesano, ¿no? Pero en el fondo, creo que ambos casos, y es lo que se plantea ahí en el libro, ambos casos tienen que ver con una forma diferenciada de darle tratamiento a la espera. Es un asunto, creo que de las cosas humanas, junto con el dolor y el amor y otras emociones de ese tipo así tan importantes, tan cruciales en el arte o en la propia vida, no solo en el arte. La espera es una de las actividades humanas más importantes. Esperar, ¿no? Esperar, en el caso de los pastores o agricultores, esperar a que los ciclos de la naturaleza, con las intervenciones correctas por parte de ellos... Perdón que te interrumpa, ¿recordás lo importante que es la espera en este libro que vos y yo nos encanta, El infierno verde, de José Marín Cañas? Esperar y esperar. Claro. Bueno, eso, justamente que, bueno, ambos para quienes nos escuchan, ambos somos devotos de Marín Cañas y de Carlos Salazar Herrera también.
Sí, de quien te voy a preguntar ahorita. Ok. Entonces, sí, sobre este asunto yo pensaría que el trabajo se podría hablar montones de por qué, pero creo que se parece más al trabajo del artesano, porque la espera en el artesano tiene que ver también con esa resistencia que le opone la materialidad de aquello con lo que trabaja, ¿no? Hay un rigor, digamos, o sea, y yo creo que eso pasa con el lenguaje, ¿no? Por supuesto que alguien podría decir que sí, es lo mismo con los ciclos naturales, pero en los ciclos naturales hay una cosa más de contemplación, ahí como, bueno, vamos a ver, y claro. Sí, yo tiré las semillas, vamos a ver si sirvió, se vino un aguacero y tal, no sé, pero digamos en el tema del artesano es, no sé, pienso que es más parecido. Una espera contemplativa contra una espera activa, ¿no? Sí, digamos, hay algo de eso, o la espera está en función de otra cosa, ¿no? Esperar, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cuando estás forjando el hierro, es un tipo de naturaleza distinta también, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Estás hablando digamos, intervienen otro tipo de leyes, ¿verdad? Digamos, las leyes de la química, las leyes de la física, en el caso, por ejemplo, de forjar el hierro, o qué sé yo, en el caso de la madera, que es una cosa sobre todo física, digamos, relacionada con las resistencias tensiles, qué sé yo, no sé. Claro. Sí, no sé. Ahora que hablas de Salazar Herrera, hay un momento en el libro en que vos llegás a una cabaña y la lluvia la ha destrozado, ¿no? Entonces, sí. Narras así: una mesa embarrialada, punto y aparte, una jaula rota, punto y aparte, una llanta de repuesto varios metros abajo. Hay más adelante también un episodio en el que narras el recorrido que haces en carro y se narra puntos fijos. Un supermercado, tal lugar, otro, ¿no? Y luego esta frase, que me encanta: Cartago como un reguero de cosas incomprensibles se explayaba a mis espaldas. Sí, se lo robé al reguero de azúcar de Carlos Salazar Herrera, evidentemente, ¿verdad? Ahí está muy claro, ¿verdad? Esas lecturas que has hecho de Salazar Herrera, que claro. Lo amamos, pero también en ese elemento formal que te digo, ¿verdad? Que yo llamo puntillista, que él era capaz de hacer esto de narrarte algo, de contarte algo sin conectores ni nada, simplemente tirándote ciertos elementos. Súper. ¿Qué es lo que haces acá? ¿Qué es lo que haces acá en este relato, no? Súper. Y ojo, es interesantísimo, que es algo que yo también, ¿sabes? Hay muchos autores que lo usan, ¿no? Pero digamos, yo sobre todo lo agarro de John Dos Passos y de Carlos Salazar Herrera. De esos dos, digamos, que esa cosa, como estás diciendo vos, que te tira, son como puñetazos, pero no los puñetazos de esos con la gente que, digamos, que habla de Hemingway, de esa narrativa. No, es distinto, ¿verdad? Son puñetazos como semánticos, no sé cómo decirlo, no sé, pero eso sí, como unas frases cortas de tirarlas, que si en su combinación, me gustaría pensar que lo mío lo logra. El lector. Combinación que hace el lector. Claro. La hace el lector. Me gustaría pensar que en eso que he intentado se logra. Definitivamente Salazar Herrera sí lo logra. ¿Y qué es? Que combinados logren suscitar una sensación de belleza. Una sensación de belleza, ¿verdad? Como funciona un poco la música. Un trabajo un poco más armónico, más que pictórico, si se quiere. Dos cosas más rapiditas que quiero preguntarte. Una es sobre otra ética que vos mencionabas, de la que hablas en el libro, o sobre la que reflexionás, que es la ética de lo cotidiano, ¿no? Ajá. Vos decís en un momento: una mañana mientras desayunábamos, escuchamos un programa radial. La presentadora entrevistaba a un analista internacional. En algún momento ella le preguntó cuáles eran sus preocupaciones esa mañana.
y el analista respondió con un exhaustivo inventario de las calamidades mundiales. Ajá. Al escucharlo, yo me preguntaba cuáles eran los límites de la empatía y el internacionalismo. ¿Es posible que un fulano se levante en la mañana y que sus principales preocupaciones tengan que ver con Medio Oriente o Corea del Norte? Sí, no. Lo dudo mucho, o sea, lo dudo mucho. Obviamente eso es el personaje analista y tal, o sea, la vida pasa en otra parte, digamos. Y eso. Vos y yo lo hemos reflexionado en el sentido de la amistad, ¿no? De cómo, Claro. Cómo lograr que estos grandes temas o estos grandes relatos en los que podemos diferir no intervengan en esta ética de lo cotidiano, que es el tomarse un café con un amigo. ¿Cómo mantener eso separado? ¿Cómo se logra eso? Justo. Bueno, yo creo que sabiendo que la construcción de sentido, me parece, digamos, hay que ser demasiado imbécil, y perdón que utilice una palabra tan grosera, hay que ser demasiado imbécil para pensar que un fenómeno tan maravilloso como la vida, aquí me pongo también un poco místico, como Teilhard de Chardin y todos estos tipos, a mí me encantan, valga decirlo, puede articularse su sentido en algo tan pedestre como una ideología política, ¿verdad? ¿Cómo diablos? O sea, lo que costó que la materia se arreglara de tal forma que pudiera producir vida y que la vida se arreglara de tal forma que pudiera producir inteligencia y conciencia y que este arreglo provocara desde cuentos de angustias y paisajes a la pasión según San Mateo de Bach, digamos, o sea, y que nosotros nos desgastemos, o sea, todo el mundo nos hemos peleado y dicho tonteras por cosas de política o cosas de ese tipo, pero articular el sentido de la existencia a partir de una ideología política me parece una cosa vulgar, si se quiere, ofensivo. A eso iba un poco sería más valioso el mito, ¿no? Que vos lo tratás en el libro. Por supuesto. Y con esto quiero cerrar con el papel del mito que vos le das a cada libro con este pasaje. La mayoría de los descendientes directos de inmigrantes, en cambio, incorporan una estructura de valores que a menudo les permite enfrentar las adversidades de manera más efectiva. Se trata de algo tan fútil como crecer escuchando las historias de un bisabuelo que salió, digamos, de Polonia, que llegó a Costa Rica sin un cinco y que amasó un capital a punta de esfuerzo. Estamos de acuerdo en que la pobreza originaria de ese abuelo puede ser mítica. De hecho, es probable que el dichoso bisabuelo no haya pasado de ser un usurero estafador. Pero más allá de eso, lo relevante es que las familias descendientes de este tipo de inmigrantes elaboran una mitología del emprendedor, abnegado y laborioso, que es capaz de sobreponerse ante un contexto hostil, lo que decíamos, agarrar un relato y a partir de ahí construirnos, ¿no? Eso es. Y es un poco lo que le falta a este país. Pero perdón, eso te quería preguntar. ¿Vos te parece que nos falta eso? Que actualmente nos falta eso, un relato común en el cual reconocernos. Justo es eso. Digamos, yo estoy absolutamente convencido de que el problema más grande que tenemos como colectivo, y le pasa a muchas, no solo a Costa Rica, ¿no? Tiene que ver con la incapacidad de que podamos, eso que mencionaste, reconocernos como semejantes en un relato común. ¿Qué quiere decir esto? Que exista una serie de rasgos en las que nos podamos, perdón que sea tan repetitivo, en las que nos podamos reconocer como colectivo, ¿no? Ahí es donde está. No me cabe la menor duda que es el mayor desafío. No tiene, o sea, que nos permita, a pesar de esas diferencias políticas, sentarnos a tomar el café. Exacto. Es un poco lo que no pasa. Es un poco lo que entendieron líderes en otro momento de nuestro país, que comprendieron el papel de la cultura en esa articulación de sentido. Y es un poco también algo que yo sé que ya estamos terminando, nada más quiero meter la cuña del libro que estoy terminando, bueno, ya lo terminé prácticamente, depurando ahora, que lo logré gracias también a una beca
de Colegio Costa Rica, que doy el agradecimiento por ese apoyo que es muy importante, y creo que en momentos tan fregados de recorte presupuestario, bueno, esas son cosas que hay que considerar, digamos, que mucha gente puede producir gracias a eso. En fin, sí. Y va con eso, digamos, reconocernos, por ejemplo, en el paisaje. El paisaje como un elemento articulador de sentido, de comunión, digamos. Yo creo que eso ha pasado. Digamos, son cosas bastante interesantes que habría que explorar. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hacerlo, porque ya creo que vamos cerrando. Muchísimas gracias, Fabián, por este rato. Muchísimas gracias a la Librería Internacional y a la Feria del Libro. Y fue un gusto. Gracias, Eric. Te agradezco mucho el tiempo y siempre es un gusto. Me encantaba cuando esto lo podíamos hacer en persona tomándonos un vino, pero espero que pronto podamos hacerlo. Vuelvan esos tiempos. El momento, cuidarse. Un abrazo, Eric, y un abrazo también a todos y todas quienes nos han escuchado. Por supuesto, muchas gracias. Chao, chao. Gracias también a la librería y a la feria. Chao. Hasta luego.